Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Gracias, Rodrigo, me lo pusiste en la altura perfecta. Así, bien bajito lo puso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están para comenzar la reunión? Bien. Vamos a hacer como hicimos con los chicos, vamos a cantar. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la reunión preciosa que tuvimos hoy temprano, la cena del Señor, donde compartimos los símbolos, pero también, Señor, por la sabia decisión de haber seguido adelante a pesar de esta llovizna con la escuela bíblica, Señor, que muchos chicos no pudieron venir, pero también hubo muchos que están aquí presentes y hoy están escuchando de la palabra del Señor. Señor, te queremos pedir en esta mañana también que tú nos bendigas a nosotros y que también bendigas al hermano que va a tener el mensaje, porque también hemos de ser instruidos con tu palabra. Señor, te agradecemos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, para comenzar vamos a entrar en un coro, Hay Libertad se llama, y los chicos ya lo han preparado, y dice: las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Qué precioso cada palabra, cada coma, cada punto que tiene esta canción, donde habla de la libertad que nos dio cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. De lugar a los chicos que comiencen. Puesto de pie,
dárselo al presidente de la Nación. Se lo mandamos al presidente de la Nación, o sea, pedido de Guillermo. Muy bien, muy bien. Sí, una letra preciosa. Bueno, así puestos de pie, como estamos, nos quedamos. Vamos a entonar el segundo coro que dice: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, dice. Es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. El lugar donde uno entrega todo a los pies del Señor, y el Señor nos eleva hacia lo más grande de todo. El Señor, como cantábamos recién, nos dio libertad, nos perdonó, nos da todo lo que nos ha prometido. Y ahora entonamos esta preciosa canción. Entrego lo que soy.
agradecemos que el Señor puso en las manos de Fernando preparar el mensaje titulado La justicia de Dios. Y voy a pedir a Leo si podés acercarte aquí. Vamos a hablar por la predicación de la mañana de hoy. Bien, oramos. Amado Padre, te agradecemos por este momento que tú nos permites estar viviendo. Gracias por este momento de alabanza que hemos podido tener, donde no hay lugar más alto que poder estar a tus pies. Sabemos que a pesar de nuestras debilidades, nuestras dificultades, tú eres un Dios de amor, de misericordia, y que siempre estás al alcance de cada uno de aquellos que quieren recibirte en su corazón como tu único y suficiente Salvador. Por eso ahora te pedimos por tu palabra, que ahí también nuestro hermano Fernando, que tú lo bendigas en lo que él se ha preparado, que podamos escucharlo con atención, aplicarlo a nuestra vida, y rogamos por si hay alguna persona hoy aquí presente o por la web, o el día que llegue este mensaje, que entiendan que necesitan a Jesucristo en su corazón, pedir perdón por sus pecados y recibirle. Que hoy pueda ser ese día de fiesta de un alma que pase de muerte a vida. Pedimos por este momento y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos y que están presentes en este lugar y también a aquellos que están viendo este mensaje a través de alguna red social. Y en este día, como ya nos adelantó José, vamos a estar hablando acerca de la justicia de Dios. Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Romanos también tiene una parte espectacular acerca de esto, ¿no? De la justicia de Dios, ¿no? Capítulo 1, y lo sabemos. Pero vamos a hablar hoy, acá en el libro de Filipenses, capítulo 3. Y mientras vamos buscando, comentamos un poquito la situación, ¿no? De cómo Pablo le escribe a estos hermanos del lugar de Filipos, ¿no? Es una ciudad muy importante de la antigüedad, estaban muy orgullosos ellos acerca de su propia ciudad, ¿no? Se la llamaba también la pequeña Roma. Y fue la primera ciudad en la que Pablo funda una ciudad en Europa, ¿no? Y bien, el tema principal de esta carta es el gozo, como vamos a leer ahora enseguida, en el primer versículo. Y en estos tres capítulos, Pablo, en este capítulo principalmente, el capítulo 3, nos va a estar hablando acerca de algunos peligros que enfrentaba, ¿no? La iglesia naciente en aquel tiempo. Así que vamos a ir directamente entonces al libro de Filipenses capítulo 3 y comenzamos la lectura del versículo 1. Vamos a leer 110 versículos. Dice así la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Como ven, nombre de gozo, ahí al principio. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo repite durante muchas de sus epístolas los mismos temas. Vemos que la repetición es algo necesario, ¿no? ¿Necesitamos que nos repitan las cosas? Sí. ¿Cuántas veces? ¿No? ¿Cuántas veces? Dice que aprendemos más por repetición que por otra cosa muchas veces, ¿no? Porque cuando ustedes se van de acá, van a recordar tal vez el 15, el 20% de lo que se habló, ¿no? Y cuando lo repetimos en una siguiente vez, queda un poquito más, 25, 30%, y así los conceptos van quedando. Así que repite básicamente los mismos temas una y otra vez, Pablo. Versículo 2, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Está hablando Pablo acerca de sí mismo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hasta acá la palabra de Dios, que Dios bendiga su palabra, y vamos a comenzar a analizar algunas partes de estos versículos, no todas hoy porque seguramente no llegaríamos por el tiempo. Vamos con el primer punto entonces, que lo encontramos ahí en los primeros 3 versículos, versículos del 1 al 3. Pablo dice que debemos cuidarnos de la religiosidad, porque puede quitarnos el gozo y desenfocarnos de Cristo. Esto es principalmente para nosotros, para los creyentes. Ahí en el versículo 1 dice, vemos que Pablo comienza hablando del gozo, ¿sí? Y el gozo es una de las características fundamentales de una vida saludable de un creyente. Sabemos de hecho que es el segundo componente del fruto del Espíritu, ¿no? Cuando en Gálatas 5:22 leemos cómo se compone el fruto del Espíritu, o sea, una persona que ya recibió el Espíritu Santo, leemos en primer lugar, amor. En segundo lugar, gozo. Después viene paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Pero el gozo es fundamental en la vida de un creyente. Un creyente que tiene una vida saludable, ¿no? Porque así como también nosotros estamos vivos, pero a veces podemos pasar por enfermedad, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? En un análisis de sangre, por ejemplo, nos contamos plaquetas, glóbulos blancos y vemos nuestro estado de salud, ¿no? A través de estos parámetros. Bueno, el gozo es un buen parámetro para saber si estamos teniendo una vida saludable en Cristo, ¿no? Una vida espiritual saludable, ¿no? Así como en un auto debemos chequear regularmente el aceite del agua, en nuestra vida espiritual deberíamos revisar el gozómetro más seguido, porque si estamos faltos de gozo, diría un mecánico, tenemos una fuga. Ahí, tenemos un problema. ¿Por qué puede haber falta de gozo? ¿No? Y ahí entonces podemos preguntarnos. Bueno, tenemos falta de gozo tal vez cuando nos cuesta venir a las reuniones, ¿no? Tenemos tiempo para todo, pero no así para poder asistir a la reunión, nos cuesta horrores. También puede ser cuando estamos eligiendo, ¿no? Cuándo ir y cuándo no, depende de quién habla, depende de quién va, a ver si me cae bien uno, si me cae bien otro, ¿no? Eso también es una cosa que nos quita el gozo. ¿Por qué? Porque estamos bajando la mirada. Cuando nosotros sacamos la mirada de Cristo y la ponemos en las personas, y la ponemos en las necesidades, la ponemos en el mundo, muchas veces esto de hacernos un tiempo es porque tenemos las prioridades equivocadas, ¿no? Las tenemos trastornadas ahí, desenfocadas, es cuando comienza a perderse el gozo. Así que deberíamos ver eso, ¿no? Cómo está nuestra vida, ¿no? Para poder corregir algo, si es que estamos haciéndolo mal. Pero también sigue diciendo en el versículo 2, dice, guardaos de los perros, ¿sí? De los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. De los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Pablo se refiere acá específicamente a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos convertidos al cristianismo que tenían ciertas características. Pero antes de continuar viendo quiénes eran los judaizantes, vamos a hacer una breve historia, un breve resumen, muy breve, y salteando varias cosas, para ver por qué es tan importante, los judíos son tan importantes y por qué Israel es tan importante en la historia bíblica, ¿no? Vamos a ver que constantemente se está nombrando a Israel, a los judíos, y también en la historia de la salvación, ¿no? Porque tiene un papel tan importante. Bueno, básicamente porque después de que Dios crea al hombre, ¿no? Básicamente después de que Dios crea al hombre, en el jardín del Edén, todos sabemos, ¿no? La historia, Adán y Eva fueron creados, el ser humano se aparta de Dios, ¿no? Ellos desobedecen a Dios, son expulsados del huerto y comienza a reproducirse la raza humana alejándose de Dios. Y solamente algunos invocaban el nombre de Dios, y leemos el Génesis, ¿no? Por ejemplo, 1500 años después de esto, ¿no? De que el hombre se aleja de Dios, Dios se le revela un hombre, ¿sí? Este hombre se llamaba Abraham. Y sus descendientes son justamente los judíos, los israelitas que encontramos en la Biblia. De Abraham descienden entonces los judíos, ¿sí? Y a estos descendientes de Abraham, Dios le da los 10 mandamientos, que encontramos en Éxodo capítulo 20. Y además le da toda una serie
de leyes y estatutos que ellos tenían que cumplir, que nosotros conocemos como la ley. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de esto, ¿no? De los 10 mandamientos y del desarrollo de ellos, estipulando todo aquello que Dios requería que los seres humanos hagan, cumplieran, ¿no? Pero se la dio por dos motivos, porque ahora vamos a ver cómo la ley por sí misma no podía efectuar realmente un cambio en las personas. Así que se dio con dos motivos, principalmente dos motivos. El primero de ellos era hacer una sombra de lo que habría de venir, ¿no? Hebreos capítulo 10 nos habla de esto, ¿no? De cómo la ley era sombra de lo venidero, de lo que iba a pasar después, ¿no? Como un símbolo. A través de la ley, ellos, los descendientes de Abraham, los israelitas, los judíos, podían aprender, y nosotros también podemos aprender, que para cumplir con los requisitos de Dios y no morir, para cumplir con la justicia de Dios, alguien tenía que morir en nuestro lugar, ¿no? Cuando nosotros vemos la serie de cosas que ellos debían hacer, hay muchos sacrificios, ¿no? Que ellos debían realizar periódicamente. ¿Para qué? Para que con la sangre de esos animalitos cubrir el pecado que ellos merecían personalmente, ¿no? O sea, la culpa de cada uno de ellos. Había toda una serie entonces de sacrificios expiatorios. Pero todas estas cosas apuntaban a algo, apuntaban al cumplimiento. Porque además de darle la ley, también le dio la promesa, ¿no? De que alguien iba a venir. Entonces todo esto apuntaba al sacrificio de Cristo, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice en su palabra. Ya no cubre, sino que quita. ¿Sí? Jesucristo quita el pecado del mundo. Y a esto apuntaba la ley, hacer una enseñanza para el pueblo de Israel y también para toda la humanidad de los requisitos de Dios. Ese es el primer propósito. El segundo propósito de la ley era presentarle a la humanidad, como ya dijimos, los requerimientos de Dios. Todo lo que un ser humano debía cumplir para estar en paz con Dios. Y acá tenemos un problema porque ya dijimos que ningún ser humano está capacitado para poder cumplir a la perfección la ley, ¿verdad? La misma ley declara que con solamente romper solamente uno de los mandamientos de Dios, ya éramos culpables de todos los demás. Así que ninguno de nosotros podía cumplirlo. Era ya digno de muerte. Entonces, acá podemos preguntarnos, ¿no? ¿Para qué se dio entonces la ley? ¿No? ¿Qué valor tenía en sí? Bueno, se la dio para que quede plenamente manifestado, o sea, cabalmente conocido por todos, que ninguna persona se podía salvar por sí misma, ninguno. Entonces, como dice Pablo ahí en capítulo 7 de Romanos, encerró a todos bajo pecado. Todos los seres humanos somos pecadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos cumplir con la ley de Dios. Este era el propósito de la ley, entonces, reflejar lo que habría de venir y el cumplimiento en Cristo, y también demostrar que ninguno de nosotros, los seres humanos, somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Ahí, ni aunque hiciéramos cualquier cosa. Primera Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado, nos estamos refiriendo a esto, a no poder cumplir la ley de Dios. A esto, básicamente nos referimos a esto. Y como venimos explicando, ahora podríamos entonces preguntarnos en qué cosas pecamos nosotros, ¿no? Porque si nosotros no cumplimos la ley de Dios, ¿en qué cosas estaremos pecando? Bueno, acá podemos hacernos varias preguntas. En primer lugar, ¿alguna vez mentiste en tu vida? ¿No? Si mentiste alguna vez, aunque sea una sola vez en tu vida, ya sos un mentiroso, ¿no? Si alguna vez te quedaste con algo que no era tuyo, o te colaste a un colectivo, a un tren sin pagar boleto, o te quedaste con algo que no te correspondía, robaste, ya sos un ladrón. ¿Sí? La ley de Dios dice esto, que si una sola vez lo hiciste, ya sos culpable. ¿Alguna vez miraste a alguna persona, no, ya sea si sos hombre o mujer, si sos mujer o hombre, de una forma inapropiada? ¿No? La ley de Dios dice que si lo hiciste, ya sos un adúltero. Y nosotros acá podemos decir, pará, lo otro puede ser. Pero esto, ¿tanto? ¿Será así? Bueno, el Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo, ¿no? Habla acerca de esto. 5:28 dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que acá vemos cómo la ley de Dios es mucho más exigente que la ley de los humanos, ¿no? Acá, a menos que se cometa el delito, no sos culpable, no te encuentras. Por un pensamiento, me hace acordar, hace un tiempo, hace muchos años,
trabajaba con un correo, íbamos a repartir publicidad por barrios allá en zona norte. Y me acuerdo que, bueno, éramos un grupo de 10, 12 varones que íbamos a recorrer y entregar publicidad en los edificios, en los barrios privados. Bueno, el encargado de esto, conociendo cómo eran los muchachos desubicados con las chicas, ¿no? Decía, antes de que bajáramos de la combi y de largarnos allí a la calle, nos decía, ojo, miren todo lo que quieran, pero no digan nada, quédense callados, porque después nos llaman a nosotros y se quejan. Por mirar nadie fue preso. Eso decía. Y tenía razón, porque por mirar nadie iba a acusar a la empresa, ¿no? Pero miren cómo la ley de Dios es mucho más pura y toma en cuenta aquello que hay en el corazón de las personas. ¿Sí? Si uno está mirando a alguien para codiciarlo, en su corazón ya te declara adúltero, sin importar si completás o no el hecho. La ley de Dios es muy exigente. Si tuviésemos ahí los 10 mandamientos puestos, veríamos cómo cada uno de los puntos, en algún momento de nuestras vidas, los transgredimos, ¿no? Porque empezando por el primero, ¿no? Cuando dice que debemos honrar a Dios todos los días de nuestra vida. Si nosotros un solo día de nuestra vida no pusimos a Dios en primer lugar, la Biblia nos considera idólatras, porque ya sacamos a Dios del primer lugar que le corresponde. Y así con cada uno de ellos. Bueno, entonces para esto Dios le dio la ley a los judíos, a Israel, ¿sí? Para que entiendan que necesitaban un Salvador. Entonces, como decíamos antes, ya les prometió un Salvador, les prometió darles un Salvador. ¿Sí? Ellos lo llamaban Mesías, el ungido de Dios. Llegó el tiempo entonces del cumplimiento de esa promesa, más de 1000 años después de haber pasado todo esto que decíamos, ¿sí? ¿En la persona de quién? En la persona de Jesucristo, ¿sí? En la persona de Cristo Jesús. Era el Salvador prometido, era el Mesías esperado, pero ¿saben qué? Este pueblo se había endurecido tanto en su corazón que lo rechazó. ¿Sí? Y no solamente lo rechazó, sino que también lo crucificó, lo envió a la muerte en la cruz. ¿Sí? Con el tiempo, entonces estamos explicando qué eran los judaizantes, con el tiempo muchas de estas personas comenzaron a ingresar a las iglesias, ¿no? Que estaban naciendo en aquel tiempo, pero como estaban tan atadas a los ritos y costumbres que practicaban en el judaísmo, ellos también querían que muchos de esos requisitos querían obligar a las personas que habían creído, a los gentiles que habían creído, a practicar las mismas ordenanzas que ellos practicaban cuando eran judíos. Y entonces ahí comenzó el conflicto. Querían seguir imponiendo a los demás entonces las exigencias de la ley. A estos es a los que Pablo llama perros, en el versículo 2. Y miren qué curioso, porque los judíos solían llamar perros a los gentiles. ¿Se acuerdan? Era una forma despectiva a la que ellos se referían a los gentiles. Los llamaban perros. Pero Pablo le da vuelta la tortilla, ¿no? Le dice, no, ustedes son perros, ustedes que quieren hacer que los demás se conviertan y vuelvan a la ley, están atados por la ley. En aquellos tiempos, los perros no eran como ahora, no eran mascotas que prácticamente no había, como se llaman, perrijos, ¿no? Terrible eso. No eran parte de la familia, sino más bien era todo lo contrario, ¿no? Eran callejeros, vivían en jauría, vivían al aire libre, eran considerados además carroñeros, ¿no? O sea, que vivían de los desperdicios, comían de los desperdicios. O sea, que se los consideraba como ladrones, ¿sí? Y había que espantarlos. Cada vez que veían un perro, lo espantaban. ¿Por qué? Porque era un animal molesto en aquel tiempo. Y por eso Pablo lo llama así. También lo llamó malos obreros. ¿Sí? O sea, ¿qué es un mal obrero? Es alguien que no solamente hace mal su trabajo, sino no lo hace de la forma correcta, sino que además obstaculiza, molesta que lo está haciendo bien. Y esto es lo que hacían justamente los judaizantes. A veces cuando en el trabajo nos ponen a un aprendiz, o sea, yo soy radiólogo, ustedes ya lo saben. Para hacer, en una hora puedo llegar a hacer, no sé, 30, 40 radiografías, dependiendo de las placas que sean. Cuando alguien me está ayudando, ¿cuántas hago? 20, ahora mitad. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un sistema para hacerlo. ¿No? Le hago tac, 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 y cuando tengo que estar explicando a la otra persona, estoy autorizado, ¿no? No puedo hacerlo a la velocidad que lo hago siempre. Entonces, estos malos obreros eran justamente personas que impedían el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Bien. Y en tercer lugar lo llama mutilador del cuerpo. Bueno, haciendo referencia en contraposición, ¿no? A lo que es la circuncisión, hacía referencia a los ritos que tenían otras religiones paganas en las que no
en la que mutilaban su cuerpo directamente, se mutilaban, por eso lo llama así. Avanzamos entonces. Punto 2, llegamos al punto 1 entonces, ahora vamos al punto 2 que dice, por más grandes que sean nuestros logros religiosos, y acá empieza en el versículo 4 Pablo a describir sus propios logros personales, no son suficientes para lograr mi salvación. ¿Sí? Para Pablo, acá comienza entonces él a relatar sus propias proezas, ¿sí? Sus propios méritos, y comienza en el versículo 4, ¿no? Dice, pues yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿No? Y comienza a decir todas las cosas que él era, ¿no? Versículo 5, circuncidado al octavo día. ¿Sí? O sea que cumplía la ley desde su nacimiento. Muchos pueden creer, ¿no?, que por haber sido bautizados en la religión popular, al nacer o haber tomado la comunión, ya son cristianos, ¿no? Muchos se reconocen a sí mismos, yo soy cristiano. ¿Por qué? ¿Aceptaste a Cristo? No, siempre fui a la iglesia católica, me bautizaron, dicen, tengo mi libreta de comunión, ¿no? Pero la circuncisión siempre fue un símbolo externo, de algo interno. La circuncisión significaba, cuando Dios la instauró, ¿no?, y se la dio como mandamiento a Abraham y su descendencia, un cambio interno, un cambio de corazón. ¿Sí? La circuncisión solamente era un símbolo externo, y así fue siempre. Era un símbolo que tenía que ser cortado el pecado del corazón. Y si leemos bien, ¿no?, Pablo dice que no es judío el que se circuncida, sino que es judío el que lo es de corazón, eso dice en Romanos. ¿Cuánta gente entonces se dice cristiana o creyente, pero nunca cambió su corazón? ¿Sí? Entonces vemos que la salvación no es por ritos que nosotros podamos hacer. En segundo lugar dice que él era de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Solamente hubo dos tribus que no se habían mezclado, que se les consideraba de pura sangre. Las tribus de Judá y la de Benjamín. ¿Sí? Las otras no, porque habían sido sometidas al cautiverio, ¿no? Y era muy difícil probar su pureza de sangre, ¿no? Habían sido sometidas a muchas mezclas, ¿no?, con las distintas naciones con las que se habían cruzado. Entonces, ser de Judá o de Benjamín significaba como pertenecer a una élite, ¿no? Eran lo más puro. Entonces, cuando dice de la tribu de Benjamín, está diciendo, miren, tengo todos mis papeles en regla, yo soy de la tribu de Benjamín. Era un símbolo entonces de estatus para ellos. Pero la salvación entonces ya vemos que no es por raza, sino es por pertenecer a una determinada raza o a una determinada casta social. También dice, sigue diciendo, hebreo de hebreos. ¿Sí? El tercer mérito que dice Pablo que tenía, hebreo de hebreos. ¿Qué significa ser hebreo de hebreos? Bueno, en aquel tiempo y después de tantas conquistas y mezclas, ¿no?, con otros pueblos, no todos los judíos mantenían la lengua y las costumbres propias, sino que muchos hablaban griego, por ejemplo, o de los distintos lugares en los que habían estado, y también vivían como los pueblos que los habían conquistado, ¿no? Muchos estaban ya acomodados a los imperios que los habían conquistado, en este caso el imperio romano. Los habían conquistado y colonizado culturalmente, entonces cumplían en los papeles y en el cumplimiento de ciertos ritos, cumplían los estatutos de ser un judío, ¿no? Iban al templo, hacían las oraciones, pero después en su vida diaria se comportaban como si no fuesen creyentes, como si no fuesen judíos, se comportaban de acuerdo a las demás naciones del mundo. Él era hebreo de hebreos, o sea, quería decir que estaba cumpliendo con todas las pautas de la tradición. ¿Sí? Entonces, no te salva los ritos, ¿sí? El hecho de ser circuncidado no lo salvó. No lo salvaba tampoco la raza, el hecho de pertenecer a la tribu de Benjamín. No lo salvaba tampoco esto de la tradición, ¿no? Y después comienza, en el versículo 6, a decir otro más. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo se declara a sí mismo fariseo. ¿Sí? Los fariseos eran la secta más importante, ¿no?, pero también la más estricta en cuanto al cumplimiento de lo que ellos interpretaban acerca de la ley de Dios. ¿Sí? Ser fariseo era el nivel más alto del mérito religioso del judaísmo. Eran los más altos en la religión del judaísmo. Esta secta, es interesante saberlo, también surgió
en el periodo intertestamentario, ¿no? En aquellos 400 años de silencio en los que no hubo profeta en Israel, hasta la aparición de Juan el Bautista, ¿no? Que vino anunciando la llegada del Señor. Justamente surgió en estos años de silencio cuando muchos judíos cuestionaban la ley de Dios, ¿no? Había desaparecido la voz de Dios entre el pueblo y ellos cuestionaban. Entonces, el fariseísmo surge como una respuesta a esto. Los fariseos, que eran legalistas, radicales, ¿no? Entonces surgen con el propósito de hacer que el pueblo se apegue a la ley de Dios. O sea, con un buen propósito, ¿no? Si nosotros nos podemos a pensar, surgen con un buen propósito. Pero cometieron un error, ¿sí? Y el error era que se quedaron en el discurso, ¿no? Ellos se quedaron en el discurso, nunca trasladaron esto a sus vidas. No vivían lo que predicaban, ¿sí? Por eso, el Señor Jesús los llama hipócritas, los llama sepulcros blanqueados, ¿no? Y aunque valida todo lo que ellos dicen, dice, hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumplían aquello tan bueno que predicaban. ¿Sí? Si hubiesen cumplido y hecho, serían creyentes sinceros, aunque sea, pero no era así, eran hipócritas. ¿Sí? Porque exigían cosas que ellos no estaban dispuestos a cumplir. Entonces, la religión, vemos acá, que tampoco lo salvaba. Él, por ser religioso, era lo máximo que se podía llegar a ser religioso. Pero había algo más, ¿no? Que él comienza a decir ahí, en el versículo 6, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y el celo era considerado una virtud en aquel tiempo. ¿Sí? Incluso hoy en día también es considerada una virtud en ciertos círculos, sobre todo en los aspectos religiosos, ¿no? El otro día estábamos en la reunión de oración, ¿no? Lo rodábamos hoy en la mañana, y el hermano que pasó al frente recordaba, ¿no? Y decía de la situación en África, ¿no? De cómo muchos cristianos, muchas iglesias eran atacadas y cómo algunos se salvaban por muy poco, ¿no? Gracias por la obra de Dios, se salvaban en realidad, ¿no? Pero se salvaban y algunos quizás no. Algunos que no nos enteramos no se salvan. Y esto del celo no es propio de la religión verdadera, como podemos ver, ¿no? Porque puede ser muy celoso de cumplir con el mandato de su religión un fanático religioso. Y esto también se le llama celo. El mismo Pablo se declara a sí mismo perseguidor de la iglesia más adelante. Si recordamos bien y vemos el momento de la conversión de Pablo, el Señor Jesús lo encuentra, se le presenta cuando él iba camino a de Damasco a apresar a los creyentes, ¿no? A los del camino. ¿No? ¿Por qué? Porque él tenía un celo equivocado. Entonces, vemos que él tampoco lo salvaba. ¿Sí? El esforzarse por sentir y hacer lo bueno. O sea, el esfuerzo personal tampoco lo llevaba a ningún lado. Pablo está decantando acá todas las cosas que no iban a ningún lado, los caminos cerrados, los caminos sin salida que él había perseguido en su vida. Y quizás pueda ser también la realidad de muchos en este día, acá. ¿No? Quizás hiciste de todo para tratar de agradar a Dios. Quizás fuiste a una religión y cumpliste todos los preceptos que la religión te pedía. Te bautizaste, vas a misas, o la religión que sea, ¿no? Hacer meditación, intentaste estar en paz con Dios y ninguno de esos caminos te puede llevar a Dios. Nos estamos viendo como Pablo había cumplido al máximo todos los requisitos que se podían pedir de una persona hasta este momento. Y ninguno de ellos había alcanzado. No le había alcanzado nada para lograr la paz con Dios, para salvar su alma. Sigue diciendo Pablo en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Bueno, vamos a ir cerrando. En cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Entonces vemos como ninguno de estos caminos lo habían llevado a nada. Pero sigue diciendo, ¿sí? Pablo dice, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo, cuando se encuentra con Cristo, se da cuenta de que todo lo que había hecho hasta ese momento era pérdida. ¿Sí? Lo consideró una pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Puede ser que en esta mañana te hayas dado cuenta también de esto, ¿no? Que corriste una carrera a través de toda tu vida que no te llevó a ningún lado. Y hoy estás como al principio, ¿no? Con las manos vacías. Tal vez te esforzaste con tus propios méritos, tal vez cumpliste con todo lo que podías, tal vez venís de una familia, ¿no? Como decía él, la tribu de Benjamín. Yo soy de la tribu de Benjamín.
¿no? Yo me circuncidé al 8º día, me circuncidaron mis padres, entonces circuncidó. Pero había cumplido con todo lo necesario y tampoco le había alcanzado. Y sigue diciendo, ¿no? Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Sí, acá es importante, porque cuando ya vimos, ¿no?, que ninguno de nosotros podía cumplir la justicia de Dios. Pero para eso, también vimos que Dios había provisto un Salvador. ¿Sí? Ese Salvador que había sido prometido al pueblo de Israel, que vino a este mundo y que el pueblo rechazó, ¿no?, y lo crucificó en la cruz, hoy también es el Salvador que está disponible para cada uno de nosotros. ¿Sí? Si aceptamos su obra en favor nuestro. Miren lo que dice Juan capítulo 1. Vamos a ir, por favor, Juan capítulo 1, versículo 9. Porque nos relata exactamente esto. Esto que estuvimos leyendo. Juan 1, 9. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, se está refiriendo a Cristo, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y acá está hablando del propósito con el cual él vino. Y los suyos no lo recibieron, su pueblo no lo recibió. Y acá hay la invitación para todos nosotros, ¿no? La invitación que muchos de nosotros alguna vez aceptamos. Porque dice el versículo 12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es fantástico, hermano, porque muchos de nosotros aceptamos esta invitación en nuestras vidas. La aceptamos y hoy podemos gozar de la salvación y del privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y es la misma invitación que en esta mañana queremos extenderte. Extenderte a vos, si estás acá, o si estás escuchando este mensaje. ¿Sí? El poder de Dios aún obra para la salvación. Y hoy tienes la posibilidad de aceptarlo en tu vida. Ya escucho el timbre, así que vamos a ir terminando. Y vamos a leer un versículo más en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bien. Esto es a lo que se refiere cuando ahí leíamos en Filipenses capítulo 3, el último de los versículos que estuvimos analizando. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Jesucristo no solamente vino a este mundo y murió en una cruz, sino que además resucitó. Si nosotros creemos que Él vendrá a buscarnos, nosotros creemos que Él fue el primogénito de los muertos, como leíamos recién. Y así como por un hombre entró la muerte, por Adán, por Jesucristo entró la vida para todos nosotros. Y también la esperanza de que un día vendrá a buscarnos. Así que en esta mañana, este es el Jesús que te presentamos, este es el Evangelio que te presentamos. ¿Sí? Dios obrando para la salvación del ser humano, de aquella ley que nosotros no podíamos cumplir y que el Señor Jesucristo cumplió perfectamente, sin faltar a uno solo de los mandamientos que ya estaban estipulados, y que siendo justo murió por nosotros, por los injustos. Pues ya vimos que todos nosotros éramos pecadores, que cada uno de nosotros merecíamos el juicio de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 14 nos habla del acta que nos era contraria, ¿no? Y esa acta tenía el nombre de cada uno de nosotros. Pero cuando aceptamos a Cristo como Salvador, dice la palabra de Dios que esa acta fue clavada en la cruz y olvidada para siempre, nos declara justos y nos hace hijos suyos. Así que te invitamos a que esta mañana puedas también aceptar el sacrificio de Cristo en tu favor. Si Cristo murió por vos, así como murió por mí,
Y como alguna vez nosotros lo aceptamos, que hoy podemos llamarnos hijos de Dios, también es la oportunidad para que puedas hacerlo. Entonces, te dejamos abierta la invitación y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, para finalizar, primero agradecer a Fernando por tu preparación y por este precioso mensaje de salvación que tuvimos en esta mañana. Y que la invitación es para todos, no es exclusiva. El Señor la propone para todos. Así que la decisión es personal. Es bueno escuchar este mensaje las veces que sea necesario hasta que quede en nuestra mente y tomar esa decisión tan importante, ¿no? Bueno, vamos a recordar los anuncios de esta semana porque como el Señor nos pide tenemos que estar planificados y saber qué es lo que vamos a hacer. La primera reunión que tenemos después de hoy domingo es el día martes 16 a las 19:30, reunión de oración y estudio bíblico, predica nuestro hermano el pastor Guillermo Húngaro. Y el día miércoles tenemos desde las 9 de la mañana la atención a las adicciones. Día lunes la atención con Jorge Mancilla. El día viernes, 19 horas, tenemos la reunión de adolescentes y Guillermo no puede contestar, a ver si se acuerdan, el sábado que tenemos. La conferencia. Muy bien, conferencia por el aniversario de nuestra iglesia, 74 aniversario, nada más y nada menos que 74 años. Por la mañana está la hora feliz, a las 11 de la mañana en el Barrio del Sol, y a las 19 horas comienza la conferencia por nuestro aniversario aquí en la iglesia. Está invitado para la predicación nuestro hermano Carlos, ¿no? Carlos Torterolo, ¿sí? Y luego de esto, el domingo nuevamente a las 9 de la mañana tenemos la Cena del Señor y a las 11 la Escuela Bíblica Dominical. Así que estos son los anuncios para esta semana. Le voy a pedir a Guillermo que haga una palabra de oración para finalizar. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y especialmente por la conversión de este extraordinario siervo tuyo, Pablo, siervo de Jesucristo, que tú le cambiaste la vida, le cambiaste los propósitos, los objetivos, y así es cuando nos entregamos a ti. Es un nuevo nacimiento con un nuevo proyecto de vida, con nuevos objetivos. Te pedimos que tu palabra tú la perfecciones en los corazones y a la salvación. Lo ponemos en tus manos y también a Fernando que la expresó en tu nombre. Guárdanos ahora a regresar a nuestros hogares y bendícenos en esta semana, muy especialmente el sábado con la conferencia aniversario de la iglesia. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.